Hemos estado hablando en la edición de hoy de Tiempo Presente, también en los programas pasados, acerca de esa novedad que surgió con una publicación del diario El País de hace algunos días y que luego, el lunes, tras la sesión del Consejo de Ministros, confirmó el propio gobierno. Y es la adquisición de un sistema informático, de un software por parte del Ministerio del Interior, que es capaz de poder acceder a llamadas telefónicas, a correos electrónicos y también al intercambio entre mensajes de texto de un celular a otro. Es un sistema informático que se llama El Guardián. Hay varios sistemas informáticos similares. Actualmente se aplica aquí en Uruguay también la posibilidad de poder acceder a las llamadas telefónicas y también al intercambio de correos electrónicos y de SMS, pero mediante otro sistema. Este sistema El Guardián, que es un nombre de fantasía, tiene una tecnología más avanzada y va a permitir un acceso más rápido y un manejo más elevado de mensajes y del tráfico de llamadas y de correos electrónicos. El gobierno aclaró esta semana que el acceso se va a concretar con una autorización de un juez y que además se va a pedir la anuencia de las empresas vinculadas, es decir, en el caso de los contactos vía teléfono celular, se va a solicitar la anuencia de las empresas telefónicas que operan en la Plaza Uruguaya. Obviamente surgió el debate acerca de la intimidad, ¿verdad? Si esto implica una violación de la privacidad y de la intimidad y de la correspondencia de cada uno de los individuos involucrados, más allá del objetivo que tenga el acceso a esas comunicaciones. Recuerden además que a raíz de la compra del Guardián, los ministros del Interior y de Defensa van a ser convocados al Parlamento para que den explicaciones sobre el objetivo de la compra de este nuevo sistema informático. Pero decíamos que resurgió el debate sobre la privacidad y hasta dónde el Estado puede, mediante un sistema informático, puede y debe inmiscuirse en los contenidos de las conversaciones y de los mensajes intercambiados por particulares. Y es ahí donde nos vamos a detener a partir de este momento, y lo vamos a hacer en diálogo con el doctor Luis Fernando Iglesias, que es abogado, especialista en nuevas tecnologías y derecho informático y docente de informática jurídica en la Universidad Católica del Uruguay y en la Universidad de Montevideo. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. A partir de este nuevo software surgió esta polémica que comentábamos recién. ¿Qué opinión tiene usted, qué opinión ha formado la Cátedra de Derecho Jurídico acerca de este tipo de temas tan polémicos? Mirá, lo que tiene bueno estos temas es traer de vuelta viejos temas que vuelven a resurgir con nuevas tecnologías. Uh-huh. Es decir, nosotros en la cátedra que integramos con el doctor Álvaro Irín y Fernando Vargas, siempre le decimos lo mismo a los alumnos. Más allá de las nuevas tecnologías, los derechos que se respaldan en normas que tienen mucho tiempo, en este caso, por ejemplo, la Constitución o la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que hacen que determinados, tú recién nos nombrabas, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad en cuanto a la correspondencia y otros papeles particulares de las personas, uh-huh, tengan que ser respetados o son respetados aún con las nuevas tecnologías. Entonces, vamos a empezar por parte. Si la pregunta es si nuestro derecho tiene elementos normativos para protegerlo, por supuesto que sí. Si hablamos, como tú recién hablabas, del tema de los correos electrónicos, que hay todo un tema en cuanto a la definición y a la naturaleza jurídica de lo que son los correos electrónicos, sí. No hay duda de que los correos electrónicos están protegidos por lo que habla el artículo 28 de nuestra Constitución, porque habla de los papeles los particulares, correspondencia, uh-huh, claro, por la época dice correspondencia epistolar, telegráfica, pero como el legislador a veces es inteligente, pone o de cualquier otra especie. Claro. Son inviolables y nunca podrá hacerse su registro, examen, etcétera, si no conforme a las leyes. Y ahí es el tema que yo te quería decir. Siempre los derechos, cualquiera de los derechos no son absolutos y pueden tener por interés general o por cuestiones que hacen al mismo también a otros derechos algunas limitaciones. En nuestro país, tú recién hablabas del tema de que ya ha habido, hay programas que consiguen las interferencias o la intervención de llamadas. Uh-huh.
¿Y eso cómo es que se hace? Yo, si bien no soy especialista en derecho penal, usualmente en el derecho penal es donde se da más. Hoy de mañana leí en la prensa el caso de esta banda de narcotraficantes, o de supuestos narcotraficantes, de que fue desbaratada, y muy posiblemente lo que se hizo ahí fue intervenciones telefónicas de esas personas. Claro. Entonces, ¿eso cuál es? No iría contra la intimidad, sí, pero ¿por qué lo va? Y porque hay un juez que, como ustedes muy bien dijeron, lo autoriza para un fin que es la investigación penal de algún ilícito. Entonces, digo, en esto estamos en la misma rama, no es mala la herramienta, no es ilegal la herramienta, puede ser mala o ilegal la forma que se utilice. ¿Está? Te escucho. Sí, claro, pero como decíamos, y como tú decías muy bien, el hecho de que se utilice solo con autorización judicial de alguna manera le da garantía al procedimiento. Sí, porque digo, si esa, por supuesto que el derecho uruguayo o el sistema jurídico uruguayo es muy inteligente en cuanto a los controles y en cuanto a que cada uno tiene su independencia, pero también sus controles. Es decir, el juez no puede hacer lo que quiera, tiene que interpretar y tiene que aplicar la normativa. Y tampoco determinados poderes del Estado le pueden imponer a los jueces que hagan determinadas cosas, por eso la independencia de los poderes. En este caso, digamos, si también en esa investigación ahora se puede llegar a los correos electrónicos, yo estimo que se hará de la misma forma que se hace con las llamadas telefónicas. Más allá porque aparte el derecho uruguayo ha sido especial cuidadoso en ese tema. Nosotros tenemos leyes recientes del 2008 como la Ley de Protección de Datos Personales, que es muy meticuloso en el tema de qué se puede investigar, o lo que se llama también la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de los particulares, cuando hay datos míos y quiero saber por qué los tienen. Entonces, digo, hay una serie de elementos que el particular se puede amparar. Y ni hablar lo que tú decías, el derecho a la intimidad. Es decir, no puede ser que un gobierno, porque no le guste, yo que sé, la forma que yo doy las clases de informática jurídica, me intervenga en mis correos o revise mis correos, ¿no? Pero bueno, por eso yo creo que más allá del tema de estos nuevos elementos de software, nuevas tecnologías que permiten acceder a la información en forma más precisa, el mismo va a tener que tener en su instrumentación y en su utilización por parte de, por ejemplo, la policía o por ejemplo, delitos complejos que lo utiliza mucho, la anuencia del juez y también respetar los derechos de las personas. O sea, solo se va a hacer en forma de, por excepción, por ejemplo, para investigar a alguien que puede estar cometiendo algún delito. Doctor, ¿cómo es la experiencia en otros países que quizás tienen mayor cultura de este tipo en cuanto al trabajo de inteligencia? ¿Cuál es la experiencia en cuanto a el cumplimiento de las normas? ¿Cómo se sanciona el no cumplimiento de las normas? Porque obviamente es una herramienta muy delicada que, como toda herramienta de este tipo, puede ser utilizada por un bien positivo, de interés del Estado y por lo tanto de la sociedad en general, pero también puede ser mal utilizado. ¿Cuál es la experiencia internacional en ese sentido? Mirá, yo a ver, en otro orden que no tiene que, vamos a separar bien los tantos, ¿no? Porque digo, esto es un tema de un software que se compra, que yo estimo que todavía, incluso creo, no leí mucho lo que dijeron los ministros, pero que se aclaró que se iba a utilizar con todas las garantías. Yo creo que lo que tú me estás diciendo es un tema que salió hace también muy poco, que es todo el problema de Estados Unidos y de la filtración que hubo con esta persona que todavía creo que sigue allá en Rusia. Sí, en realidad no ha pasado en Estados Unidos, pero han habido episodios similares en otros países. Claro. Ha pasado en Brasil, ha pasado en Argentina, para no irnos a casos tan lejanos, ¿no? Mira, ahí pasan dos cosas. A ver, es otro tema que es medio complicado. A ver, ¿qué es lo que pueden hacer los estados? Eso depende de cada país. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que fue el caso que yo más o menos leí, está el tema de lo que ellos llaman la seguridad y la ley patriota que defienda el tema después de los atentados de las Torres. Después está el otro tema, que no es menor, que son las cosas que uno admite o permite cuando abre una cuenta de correo electrónico. Ese ya es otro tema porque no entra ahí el Estado, sino que entra el contrato que nosotros firmamos al dar esos clics con las empresas proveedoras del correo electrónico. Y ahí, te soy sincero, yo como profesor no le leí el contrato, y creo que ninguno de nosotros lo hace cuando abre una cuenta electrónica, entre otras cosas porque es una herramienta imprescindible en este momento para el trabajo, para el tema personal de cada uno, y segundo, porque es lo mismo que uno hace cuando abre una cuenta en Facebook, no lee la letra chica, ni siquiera letra chica, no lee la letra del contrato, da clics, acepta y no se da cuenta también que está aceptando que con determinados datos nuestros pueden hacer determinadas cosas. Entonces, ahí hay dos temas, porque ahí está el otro tema de la responsabilidad de las empresas de correo, de permitir, como tú muy bien dijiste,
lo primero que va a hacer el gobierno, ustedes muy bien dijeron, como lo primero que va a hacer el gobierno va a ser hablar con las telefónicas para aclarar la forma en que se va a utilizar, porque ellos tienen que utilizar el servicio de ellos también en el caso de la interceptación de llamadas en celular. Sí. Y acá también los gobiernos lo que tienen es que tener la contribución de determinadas, si lo quieren hacer por la vía legal, de determinados correos electrónicos a utilizar determinada información. Entonces, ahí se da una serie de problemas que es cierto que si bien ha sido más discutido internacionalmente, no está del todo resuelto tampoco. Como no está del todo resuelto una serie de responsabilidades de los proveedores de Internet, en propiedad intelectual y una serie de otros temas más, que todavía se está haciendo camino a andar porque son... Siempre el derecho informático, nosotros decimos, va a ir un poco, como todo derecho, un poco más atrás del fenómeno, pero el derecho informático justamente es el que trata de regular el fenómeno informático. Ahora, no es fácil con los cambios que todos los días existen en la tecnología y con esos derechos que pueden ser violados a través de los mismos. Entonces, en definitiva, contestando a tu pregunta, cada solución es particular y esta situación se aleja bastante, esto que está haciendo el gobierno uruguayo, me parece a mí, de los problemas internacionales que ha habido con la aplicación y con la utilización de determinados datos que tenían o que proveyeron los propios servidores de Internet, los propios servidores de correo electrónico. ¿Por qué se aleja bastante? Porque en este caso lo primero que va a haber va a ser la intervención de un juez. Claro, bueno, en realidad eso también está previsto en otros países, lo que pasa es que se viola ese paso. Ese es el problema. El problema es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que te decía, ahí lo que hay es una ley, que yo no la conozco en profundidad, la ley Patriota, pero lo que hay es una ley que le permite, para la defensa de determinados intereses del Estado, pasarse ese paso. En el Uruguay no pasa. En el Uruguay no pasa, digo, y si se hace, se está haciendo en contra de la normativa, porque si por ejemplo mañana el gobierno me dice que estaba investigando 5 correos porque hay un problema internacional con Argentina, estoy inventando abiertamente, sí. Evidentemente el gobierno uruguayo va a estar violando el artículo 29 de la Constitución, va a estar violando el artículo 72, que habla de que la enumeración de los derechos y deberes de garantía no excluye otros que son inherentes a la persona, y el derecho a la intimidad es inherente a la persona, eso está aceptado por la Convención de Derechos Humanos, y entonces si lo hace de esa forma, lo que va a estar haciendo es violando la Constitución y la ley, eso es claro. ¿Qué pasa con la información que se recoge a través de esa tecnología? Es decir, por ejemplo, a mí me investigan porque me ven una vez en un bar con alguien que es sospechoso, entonces suponen que yo puedo tener un nexo. Me investigan, guardan las grabaciones de mis conversaciones y llega un momento que se dan cuenta que no tengo nada que ver. ¿Qué pasa con esa información? ¿Se guarda, se archiva, no se archiva? No, te reitero, el tema, yo me dedico muy tangencialmente, digo, salvo en una materia muy chiquita, como accidente de tránsito, al derecho penal, o sea que en casos grandes nunca he intervenido de ese tipo, pero lo que yo sé es que, por ejemplo, hay por alguna charla, incluso yo tuve con la gente de delitos complejos, en un área que yo me muevo, que es la propiedad intelectual y bajada de Internet, hay una solicitud por parte de la dependencia policial o del Ministerio del Interior al juez, y el juez lo permite. Entonces se van guardando las escuchas, en determinado momento se la tiene que mostrar al juez, y si no llega a ningún resultado tendrían que destruirse, eso es claro. Eso es claro, porque digo, el único objetivo que es la limitación y que se está violando tu derecho a la intimidad, por ejemplo, te encuentran a vos charlando con un tipo que es el líder del cártel tal acá en Montevideo. Entonces empiezan, consiguen tu nombre, consiguen tu número de teléfono y te empiezan a intervenir el teléfono a efecto de saber si vos tenés algo que ver. Si esa persona es condenada y después se nota, quizás te llamen a declarar como imputado, pero que vos no tenés nada que ver, tendría que ser eliminada. Esa es la tendencia a nivel internacional también, ¿verdad? Esa es la letra. Digo, ¿qué es lo que después se hace? Efectivamente, ahí entran los vericuetos que ya el derecho puede regular, puede eventualmente sancionar, pero que usualmente los abogados y las personas particulares no sabemos bien cuáles son los trayectos que se hacen o los protocolos que se hacen para respetar esos derechos, ¿no? Hay lagunas importantes, ¿verdad? Al momento de uno observar los procedimientos, quizás algunas legislaciones vinculadas a la informática. ¿Esas lagunas son por el avance constante en la materia informática, o porque quizás tener lagunas de alguna manera puede servir en algún tipo de investigación particular? No, ¿sabes lo que pasa? Cuando hay fenómenos nuevos, siempre el derecho, y es lógico, porque si no en el apuro también lo puede hacer mal, legislará después. Pero yo siempre digo y creo que en realidad los derechos son los mismos, y los que se protegen, lo que pasa es que hay nuevas tecnologías que pueden eventualmente generar nuevas vulneraciones o nuevos ataques a los mismos. Entonces, yo creo que el otro día yo estaba en una charla en un tema que también está en el tema informático y que también parece, entre comillas, que no estuviera preparado, que es el tema de todo lo que se está enfrentando la propiedad intelectual o los derechos de autor
con el tema de bajadas ilícitas de material protegido a través de Internet. Y yo decía en esa charla que dimos en la Católica, que se habló sobre el libro digital, que en realidad el derecho está preparado para eso, porque no es diferente la violación de derecho autoral que se hace a través de Internet que la que yo hago, por ejemplo, a fotocopiar un libro. ¿Cuál es el tema? Es más fácil. ¿Y cuál es el tema? Es más difícil intentar impedirlo o incluso reprimirlo, eso sí. Pero en tema del derecho, no es que el derecho no esté previendo, en el caso, por ejemplo, del derecho de autor, que puede pasar con las bajadas de música a través de Internet, o el hecho impresionante a partir de Napster en adelante, lo fácil que es bajar una canción, una película, lo que sea. Y yo creo que con todos estos temas lo mismo, la defensa de la intimidad, la defensa de los correos o de las correspondencias de las personas, ya está previsto. El tema es que ahora hay elementos que lo hacen mucho más fácil de violar. Claro. Entonces lo que hay que tener que ser es bastante puntilloso en cómo se aplica esa normativa, cómo se aplica esa nueva tecnología para no violar esa normativa. Por eso te digo, ahora, sí, es cierto, el tema pasa que da para mucho, digo, por ejemplo, estamos hablando de un tema que es básico en las clases que nos hablamos, que es el tema del correo electrónico. Sí. El correo electrónico tiene una serie de definiciones de qué es, porque es muchísimas cosas. Porque es cierto que es un medio de correspondencia, pero por el caso, por ejemplo, si a ti la radio te dio un correo para la radio, también es un arma de trabajo, un elemento de trabajo. Claro. Entonces vos con ese correo, que pues, supuestamente es correspondencia, y vos podés hacer lo que quieras con tu correspondencia de un Gmail o de un Yahoo, ¿podés hacer lo mismo con el correo que te da la radio? Si es un correo, tu jerarca puede revisar si vos estás pasando información a otra radio de una nota que van a hacer, o no puede. Pues te digo, el tema es riquísimo, y así como te digo ahora, como tú me dijiste, hay muchísimas sentencias con el tema, ¿no? De qué se puede hacer y el empleador qué puede hacer con el correo del empleado, y si está violando su correspondencia, si al ser un correo laboral puede revisarlo o no. En el caso de Internet, si vos estás todo el día con la computadora de tu trabajo jugando, el empleador no puede hacer nada cuando la computadora te la dio el empleador. Por eso te digo, ya la enunciación de los temas, te das cuenta que la tecnología lo que ha hecho son mucho más ricas las cuestiones y que hay que ser mucho más puntilloso y mucho más preciso. Y acá en Uruguay ha habido juicios, ha habido resoluciones que para mí aparte van en sentido que yo estoy de acuerdo, aunque podamos tener diferencias con algunos abogados de la cátedra, porque es eso mismo, es cómo los jueces interpretan el derecho y cómo el derecho trata de regular ese nuevo fenómeno. Pero vamos a entendernos, la normativa fundamental, lo que son la protección de los derechos fundamentales ya existen, y esas no cambian porque las tecnologías sean nuevas cuando hay una violación. Doctor, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana. Para mí ha sido un gusto, le mando un saludo grande y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Era el doctor Luis Fernando Iglesias, abogado especialista en nuevas tecnologías y derecho informático, docente de informática jurídica en la Universidad Católica y en la Universidad de Montevideo.